Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué haríais si tuvieseis muchísimo dinero? ¿Gastaríais el dinero a lo loco? ¿Viajes, lujos, joyas, ropa de diseño, mansiones? ¿O por el contrario, seríais como unas hormiguitas? ¿Iríais guardando dólar a dólar y disfrutaríais viendo cómo va creciendo vuestra fortuna mientras vivís como unos mendigos? Al pobre le faltan muchas cosas, al avaro, todas. Hay de todo en esta vida y puede ser muy difícil sorprenderte, pero creo que si te quedas aquí y escuchas esta historia no quedarás decepcionado. Esta es la historia de Hetty Green, la mujer más tacaña del mundo. La mujer más tacaña del mundo, tanto que apareció con este título en el libro Guinness de los récords. Henrietta Howland Robinson, más conocida como Hetty Green o la bruja de Wall Street, nació en 1834 en Massachusetts, Estados Unidos. Hetty, tras haber muerto su hermano, se había convertido en la única hija con vida de Edward Mott Robinson y Abby Howland. La familia de Hetty era una de las más ricas del país. Se dedicaban al comercio con China y al negocio ballenero, un negocio en aquella época muy lucrativo. Su madre estaba muy enferma, así que Hetty, con apenas 2 añitos de edad, se fue a vivir con su abuelo. Hetty, desde muy pequeña, se sintió atraída por los números y las finanzas, y con apenas 6 añitos no era la típica niña que se entretenía jugando con muñecas. Ella pasaba su tiempo libre leyendo las noticias, la sección de economía y además leyendo los documentos financieros de su padre y de su abuelo. Era una niña tan brillante que con apenas 13 años, tras fallecer su abuelo, Hetty se encargó de la contabilidad de la empresa millonaria ballenera de su padre. Hetty, desde muy pequeña, trataba con comerciantes y con corredores de bolsa. El padre de Hetty era un apasionado del dinero y Hetty heredó este ansia por hacer crecer su fortuna. Su padre siempre le repetía: no regales dinero a nadie, ni siquiera para hacer un bien. En 1860, la madre de Hetty falleció y ella heredó una casa valorada en $8.000 de la época, unos $225.000 de los de ahora. En 1865 murió su padre y Hetty volvió a heredar una fortuna, unos $7 millones de la época, lo que ahora serían unos $100 millones. Todo un dineral, teniendo en cuenta que hacia 1860 una familia vivía medianamente normal con un presupuesto de solo $5 a la semana. Una tía suya también heredó dinero, $2,5 millones. Cuando Hetty se enteró de que su tía tenía pensado donar todo este dinero a asociaciones benéficas, se llevó las manos a la cabeza. Para ella eso era malgastar y tirar el dinero. Así que no se lo pensó 2 veces y demandó a su tía. La llevó a juicio y no se sabe muy bien si bajo sobornos consiguió quedarse con todo el dinero de su tía. Su fortuna seguía creciendo. Pensaréis que con todos estos millones de dólares Hetty tendría una vida llena de lujos, joyas, viajes, mansiones, ropa cara de diseño, comida buena en restaurantes. Pues no, Hetty era la mujer más tacaña del mundo. Jamás hubiese gastado dinero en esas banalidades. Hetty, en su armario, solo contaba con un vestido, el vestido que usaba diariamente. Un vestido negro con encajes, un vestido que ella misma se ocupaba de lavar. Y que lavaba bien poco, todo hay que decirlo. Solo lavaba la parte de abajo del vestido que se podía ensuciar al caminar por la calle. Y usaba la menor cantidad posible de jabón para ahorrarse unos centavos. Además, ella misma lavaba el vestido a mano para no tener que pagar a nadie por este servicio. Aparte de eso, tampoco tenía una cocinera. Ella muchas veces comía solo avena para ahorrar también unos dólares. Gracias a esta austeridad durante años, gracias a los $7 millones que heredó de su padre, a los $2,5 millones que le quitó a su tía y gracias a sus inversiones, logró amasar la friolera de más de $200 millones, que al cambio ahora mismo con la inflación serían más de $4.000 millones, convirtiéndose en la mujer más rica
del mundo. Con 33 años, Hetty se casó con un hombre de negocios llamado Edward Green. Claro, antes firmó un acuerdo prenupcial por el cual separaban sus fortunas. Se mudaron a Londres para pagar menos impuestos. Allí en Londres tuvieron 2 hijos, Edward y Sylvia. Y ahora os voy a contar una terrible anécdota que ocurrió con el hijo pequeño de Hetty, Edward. Cuando Edward era pequeño, tuvo un accidente de bicicleta. Se hirió gravemente la rodilla. Hetty corrió con su hijo Edward hasta un hospital de caridad. Cuando iban a atender a su hijo, uno de los médicos reconoció a Hetty. Recordad que Hetty era famosa porque era la mujer más rica del mundo. Este médico le echó en cara que qué hacía ahí y le dijo que tenía que pagar por el servicio, que ese hospital solo era para las personas necesitadas. Hetty, que no iba a gastar dinero de ninguna manera, indignada, se marchó con su hijo pequeño a casa diciendo que ella misma le curaría a su hijo. La mala suerte y la falta también de tratamiento hizo que la herida de la pierna de su hijo se infectase, de tal manera que tuvieron que amputársela. Tras varios años, toda la familia se mudó a la ciudad natal del esposo de Hetty, a Vermont, en Estados Unidos. En 1885, tras unas inversiones fallidas, el esposo de Hetty se quedó directamente en la bancarrota, en la ruina. Él se ocupaba de todos los gastos de la familia, de pagar las facturas, y llegó a un punto en que ya no podía hacerse cargo de todos estos gastos. Cuando Hetty se enteró, puso las manos en el cielo. En vez de ayudar a su esposo, lo primero que hizo fue coger sus maletas, coger a sus hijos y marcharse corriendo a Londres, intentando evitar que su marido le pidiese dinero o que buscase una manera legal de reclamarle cierta cantidad de millones de dólares para recuperarse. Estuvieron muchos años separados sin llegar a divorciarse, hasta que en el año 1902 Hetty se enteró de que su marido estaba muy enfermo del corazón. Ella no lo dudó un momento, corrió otra vez hasta Vermont para ofrecerse como enfermera de su esposo. Se reconciliaron hasta que meses después, tristemente, el esposo de Hetty falleció. También hay que decir lo bueno de Hetty, no todo era malo. Hetty era una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que viajaba sola entre varios países, algo que en esos tiempos no se veía. Una mujer que trabajaba en un mundo lleno de hombres, en los negocios, en las finanzas, en Wall Street. Era una mujer que se codeaba con personajes como Rockefeller o como los Vanderbilt. Era la mujer más rica del mundo y ella se mantenía ella misma y era una mujer totalmente independiente, algo que en esos tiempos pues no se veía. Hetty siguió viviendo sola con sus hijos. Cambiaba de domicilio constantemente para no tener una residencia fija y evadir impuestos. Hasta que sus hijos cumplieron la mayoría de edad y ella los mandó a volar, diciéndoles que ya estaban listos para ocuparse ellos mismos de sus vidas, mientras le ayudaban a administrar sus negocios en otras ciudades. Hetty comenzó a vivir en hoteles, en pequeñas habitaciones sin apenas comodidades, mientras alquilaba sus diferentes mansiones. Como en los hoteles no tenía cocina, se cocinaba su propia comida en la cocina de una amiga, aunque básicamente muchos días solo comía avena para no gastar. Se comenta que Hetty un día perdió un sello valorado en 2 centavos y en vez de comprarse otro teniendo un montón de millones de dólares, se pasó toda la noche sin dormir buscándolo por todas partes hasta que lo encontró. Otro día necesitaba un medicamento por el cual tendría que pagar la suma de 10 centavos. ¿Dónde vamos a parar? Hetty se fue al hotel y volvió al establecimiento para que le rellenasen un frasco que ya tenía usado y así conseguir una rebaja en el precio. Aún así, con su tacañería y todo, Hetty seguía siendo un tiburón de los negocios. Hetty era una mujer muy inteligente que había sabido muy bien cómo invertir su dinero. En las minas de oro, en minas de carbón, en pozos petrolíferos, en edificios enteros en diferentes ciudades, en mansiones, en ferrocarril, entre otras cosas. Todo lo que tienes que hacer es comprar barato y vender caro, actuar con ahorro, astucia y ser persistente. Hetty trabajaba en Wall Street, no tenía una oficina, ¿cómo iba a gastar dinero en eso? Ella atendía sus negocios en un espacio dentro del banco donde tenía todo su dinero, en escritorios que no le pertenecían. Allí nadie podía decirle nada, porque si no, ella sacaba los dientes y les decía que iba a sacar todo su dinero de allí. Y claro,
Imaginaros en aquella época, todo estaba en papel, no existían los ordenadores ni los iPads, además no tenía empleados, eso generaría gastos, así que diariamente iba desde su hotel hasta su banco caminando y cargando con 2 enormes maletas llenas de documentos. Gracias a esto desarrolló una hernia que con el tiempo se agravó más y más. Necesitaba una operación que costaba $150, un dinero que ella por supuesto no iba a gastar, así que vivió el resto de sus días con dolor, postrada en una silla de ruedas. Su hijo Edward contrató a una serie de enfermeras para que cuidasen a su madre. Bajo el más estricto secreto, estas enfermeras tenían que ir a trabajar vestidas de civiles, normal y corriente, para que su madre no sospechase que él estaba gastando dinero en estos tratamientos y estos cuidados. Hetty vivió hasta los 81 años, hasta que murió a causa de un derrame cerebral, mientras estaba discutiendo con una camarera por el dinero que le quería cobrar por un vaso de leche desnatada. Tras su fallecimiento, sus hijos heredaron su fortuna. Su hijo Edward gastó el dinero a lo loco, en joyas, en el primer coche a gasolina de Estados Unidos, en fiestas, en fin, viviendo la vida a todo trapo. Su otra hija Sylvia, algo más comedida, al fallecer dejó una fortuna de $100 millones, que ahora equivaldrían a unos $800 millones, los cuales fueron repartidos entre diferentes obras de la caridad. Increíble la vida de Hetty Green, una de las mujeres más ricas del mundo y a su vez una de las mujeres más miserables. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este contenido, por favor regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita para ser el primero en saber cuando subo nuevo contenido a este canal y sé muy bueno. Nos vemos muy pronto aquí en Relatos en la Oscuridad. Chao.